Un español, un portugués y una aventura en Camboya. Esto parece el chiste, pero no lo es. Es una historia real, una historia bastante surrealista y bastante interesante. El escenario, Camboya. El lugar, la década de 1590, de los años 90 del siglo XVI. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio. Estamos en un contexto en el que los europeos empiezan a ejercer influencia en Asia, finales del siglo XVI. Fundamentalmente los españoles desde Filipinas, desde sus dominios en Filipinas, y los portugueses desde Malaca. Entonces, bueno, los reinos de Asia Central, Tailandia, que en ese momento se llamaba Siam, Camboya, Birmania, pues tenían una serie de asesores europeos, asesores principalmente portugueses, pero también algún español, que les asesoraban pues a cómo manejar armas de fuego, en conocimientos de navegación y demás, ¿no? Entonces estaban empezando a tener influencia. Desde Filipinas se habían enviado a Madrid propuestas para intervenir de forma más directa en estos reinos de Indochina. Pero bueno, siempre se había descartado eso porque no se tenía mucho conocimiento de estos reinos, no sobraban los recursos y estaban muy alejados del resto del Imperio Español y era bastante complicado. Felipe II tenía además otras prioridades, etc. Pero bueno, aún así, había, como ya he dicho, bastantes personajes carismáticos que hacían de asesores, bastantes europeos que hacían de asesores de los reyes de estos países, ¿no? Y aquí entra en juego un peculiar dúo. Un peculiar dúo formado por el portugués Diego Veloso, o Belloso, o Diogo Belloso, que era un hombre de 34 años en esos momentos, según lo que escribía este personaje, según lo que escribía él mismo, tendría 34 años, dominaba la lengua camboyana, se vestía conforme a las costumbres de Camboya, se vestía como la gente de allí, sabía imitar sus costumbres y llevarse bastante bien con la gente de allí, era bastante inteligente y bastante diplomático. Su compañero era el español Blas Ruiz, más joven, de unos 23 años, muy grande físicamente, un hombre de acción bastante más impulsivo, iba siempre acompañado de su alabarda y su arcabuz y era muy intimidante físicamente, ¿no? Entonces formaban ahí un peculiar dúo y tenían bastante influencia sobre el rey de Camboya, Paramaraya II, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que esa influencia se vio un poco puesta en peligro por la invasión que sufrió Camboya por parte de Siam. Siam era uno de los principales enemigos de Camboya, o sea, Siam, Tailandia, ¿no? Entonces Camboya fue invadida por los tailandeses. Y de hecho el rey Paramaraya II tuvo que exiliarse y estos dos personajes, Blas de Ruiz y Diego Veloso, tuvieron que huir a Manila. Entonces en Manila intentaron convencer al gobernador de Manila para mandar una expedición a Camboya, expulsar a los tailandeses, restaurar en el trono a Paramaraya II y recuperar e incluso ampliar su influencia, la influencia ibérica que se ejercía a través de ellos dos, pues restaurar y ampliar la influencia ibérica en Camboya. El gobernador de Manila no dio el permiso para tal expedición, por lo menos desde un punto de vista militar, pero sí que decidió mandar una embajada formada por un pequeño grupo de españoles y por este portugués Diego Veloso, ¿no? Entonces la embajada llegó hasta Camboya para intentar hablar con el rey de Siam, con el rey de Tailandia, pero este en lugar de recibirlos, los hizo prisioneros. Los hizo prisioneros y tenía a Diego Veloso, lo mantenía bien vigilado junto a él, y a Blas de Ruiz y a los españoles los quería transportar hacia Tailandia, hacia Siam, en un junco tripulado por chinos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Blas de Ruiz y los españoles se compincharon con los chinos, básicamente, hicieron un motín contra los tailandeses y se hicieron con el control del junco. Se hicieron con el control del junco, recuperaron su libertad y se dirigieron a Manila. Por otra parte, Diego Veloso se las arregló con su labia para convencer al rey de Siam de que le dejara regresar a Manila y negociar una solución amistosa con las autoridades de Manila, una solución amistosa que favoreciese a Siam, ¿no? Entonces el rey de Siam se dejó embaucar un poco por Diego Veloso y lo dejó marchar. Entonces así, los dos aventureros, a pesar de haber fracasado su misión diplomática, pudieron regresar a Manila. Entonces, después de explicar al gobernador de Manila lo que había pasado, esta vez sí que el gobernador autorizó una expedición militar en la que estaban estos dos aventureros
y en la que había 120 hombres de guerra, ¿no? Entonces esa expedición, los barcos llegaron a Camboya nuevamente. ¿Pero qué se encontraron? No se encontraron el panorama que esperaban, sino que se encontraron que las fuerzas siamesas, las fuerzas tailandesas ya habían abandonado Camboya y la presencia ibérica en Camboya ya no era necesaria. Ya no solo que no era necesaria, sino que además no era bien recibida, porque ahora que no tenían a los invasores tailandeses, pues los camboyanos veían la llegada de los europeos con recelo, ¿no? Aparte, en el trono de Camboya ya no estaba el antiguo rey Paramaraya II, sino que había un usurpador de otra dinastía, un tal Sazor. Un usurpador que además no veía con buenos ojos a los ibéricos. Entonces, bueno, la expedición estaba un poquito allá en Camboya sin tener realmente una razón de ser para estar allí, ¿no? Y era una presencia incómoda en tierras camboyanas. Y no solo eso, sino que además coincidió con otra expedición china, que los chinos querían también extender su influencia a Camboya. Y entonces enseguida empezó a haber roces entre los españoles y los chinos, y esos roces terminaron en un enfrentamiento armado en el que los españoles asaltaron varios juncos chinos, mataron a varios tripulantes y les quitaron las mercancías. Esto, que se hizo además sin el permiso del líder de la expedición, lo hicieron varios españoles por su cuenta sin el permiso del líder de la expedición, enfadó no solamente al líder de la expedición y obviamente a los chinos, sino que además enfadó a Sazor, el actual rey de Camboya en esos momentos, que era un usurpador, pero bueno, Sazor les exigió a la expedición ibérica que compareciesen ante él en la capital para darle explicaciones y devolver las mercancías requisadas. Entonces Diego Veloso urdió un plan para aprovechar que el rey de Camboya les había mandado llamar y hacerse con el control del palacio y cogerlo de rehén y poder exigirle condiciones. Entonces los ibéricos, Diego Veloso y los españoles, comparecieron ante el rey de Camboya en la capital e intentaron dar ese golpe palaciego, pero se les fue un poco la mano y en lugar de secuestrar al rey, lo mataron sin querer. Lo mataron y además tuvieron que escapar de ahí y bueno, consiguieron escapar, la expedición consiguió escapar a Manila, esa segunda expedición. De hecho, consiguió escapar sin sufrir ni un solo muerto, ni una sola baja, pero aún así fue un fracaso en sus objetivos, ¿no? Entonces se prepara una tercera expedición en la que había, no he encontrado el número exacto, he encontrado la vaga referencia de varias docenas de españoles, no sé en concreto cuántas docenas, claro. Una expedición también de unos pocos hombres para intentar realizar un tercer intento de restaurar la influencia ibérica allí y restaurar en el trono a uno de los descendientes del antiguo rey, de este usurpador no, del antiguo rey de Camboya, de Paramaraya II, pues para poner en el trono a un tal Praungkar, que era un joven además alcohólico y sin mucha personalidad, y restauraron en el trono como rey títere, ¿no? No eran los únicos que querían restaurarlo, había otra facción extranjera que también quería poner a este rey en el trono, que eran los malayos, los mercenarios malayos, sí, que bueno, eran musulmanes e inicialmente colaboraron con los ibéricos y pusieron en el trono a este rey, ¿no? A los malayos los dirigía el Laksamán, que significa, debe ser como el almirante o algo así. Y bueno, pues la expedición malaya era muchísimo más numerosa que los europeos, ¿no? Y sí, al principio eran aliados provisionales, aparte gran parte del pueblo de Camboya recibió pues con buenos ojos la llegada de este nuevo rey, del rey Praungkar. Se destronó al rey, no, se destronó no, se conquistó el trono de Camboya, ¿no? El rey Praungkar ocupó el trono de Camboya. Y bueno, en principio parecía que el objetivo se había cumplido y esa tercera expedición sí que estaba funcionando. Pero los malayos empezaron ya a ver con recelo nuevamente la presencia de los europeos y empezaron un poquito a envenenar la mente del rey Praungkar, diciéndole que los ibéricos conspiraban contra él y demás. Entonces, Blas Ruiz y Diego Veloso, el español y el portugués, intentaron jugar su última baza falsificando una carta del gobernador de Manila, y en esa carta falsificada pedían permiso al rey Praungkar para construir un fuerte de piedra en territorio camboyano. ¿Qué pasa? Que en cuanto el Laksamán, el líder de los malayos, se enteró de que los ibéricos pretendían construir un fuerte, pues obviamente decidió actuar antes de que ese fuerte se pudiera construir
y los españoles, los pocos españoles que había dispersos por Camboya fueron sistemáticamente atacados por los mercenarios malayos y la mayoría murieron y muy pocos consiguieron escapar. De estos dos personajes, de nuestra dupla de aventureros, no se supo nada desde entonces. No se supo nada desde entonces, pero años más tarde, cuando los holandeses, no sé si eran los holandeses o los ingleses, llegaron a esas tierras, décadas más tarde, se encontraron a una mujer que se decía a sí misma como un descendiente de Veloso, ¿no? Del apellido, que tenía el apellido Veloso. Entonces, bueno, el misterio sigue ahí, pero en cualquier caso, al final la aventura de los españoles en Camboya, en Camboya no tuvo final feliz, y de nuestra dupla de aventureros pues nunca más se supo. Pero bueno, espero que os haya gustado la historia, darle like si os ha gustado, suscribiros para más contenido. Recuerda que dejo los enlaces ahí a mi novela histórico Universidad de la Guerra en Amazon. Y nada, pues suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.